Un gerente se burló de un empleado discapacitado segundos antes de que entrara el director general. Entró lentamente, con su bastón golpeando el suelo pulido, cada paso deliberado, cauteloso, como si ya supiera que la sala estaba esperando para juzgarlo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con sentido, y déjame saber en los comentarios desde dónde las estás viendo. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. El vestíbulo estaba en silencio, demasiado silencio. Liam se ajustó la correa de su bolsa de mensajero y se acercó al mostrador de recepción. La recepcionista levantó la vista de su monitor y su expresión vaciló brevemente cuando sus ojos se posaron en el bastón. A continuación, esbozó una sonrisa ensayada. Bienvenido a Gray Ridge Solutions. ¿Es su primer día? Liam asintió con la cabeza. Liam Mercer. Empiezo en TE. Ella tecleó algo en su ordenador. Muy bien, estás en el equipo 3. Están en la sexta planta. Avisaré a tu jefe. Le dio las gracias y se dirigió a los ascensores, sintiendo la familiar mezcla de nervios y cauteloso optimismo. Este trabajo lo era todo para él. Tras meses de entrevistas, de silencios incómodos y de rechazos prolongados, que siempre parecían llegar después de que las videollamadas se alejaran lo suficiente como para mostrar su bastón, Gray Ridge era la única empresa que le había dicho que sí. Su currículum les había impresionado. O al menos, eso es lo que le dijo el reclutador. Sexta planta, las puertas se abrieron. La iluminación era diferente, más brillante, más fría. Salió a un laberinto de escritorios, oficinas con paredes de cristal y el zumbido de los teclados. Una mujer con el pelo castaño rojizo y unos auriculares pasó junto a él sin mirarlo. Entonces lo oyó. ¡Ah, el nuevo! La voz era alta, aguda y tenía el tono inconfundible de alguien que disfrutaba siendo el centro de atención. Liam se volvió. Un hombre alto con una chaqueta entallada estaba de pie junto a una mesa de cristal, con los brazos cruzados y sonriendo como si fuera el dueño del lugar. «Rick Benson», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Ahora eres mi subordinado». Liam se la estrechó. El apretón de Rick fue firme, innecesariamente. «Liam Mercer, encantado de conocerte». Rick asintió con la cabeza y luego bajó la mirada, deteniéndose un instante demasiado largo en el bastón. «Bien. Bueno», dijo, dándole una palmada en el hombro con demasiada familiaridad. «Espero que no te importe que aquí vayamos a un ritmo rápido. No nos gusta perder el tiempo». Se oyó una risita en un cubículo cercano. Liam sonrió, pero no le llegó a los ojos. Rick se giró y le indicó que lo siguiera. «Vamos, te voy a enseñar tu rincón de la jungla». Pasaron junto a filas de escritorios, algunos ocupados, otros no. Algunas cabezas se giraron para mirarlo. ¿Por curiosidad? ¿Por lástima? Era difícil saberlo. Rick lo llevó a una estación de trabajo cerca de la ventana. «Aquí tienes 2 monitores, una silla decente. Intenta no tropezar con los cables», dijo Rick con un guiño mientras se alejaba. Liam se sentó lentamente y dejó la mochila debajo del escritorio. Se quedó mirando los monitores durante un momento, luego sacó su bloc de notas y empezó a prepararse. No fue la peor bienvenida, pero había algo en el tono de Rick, en su lenguaje corporal, que parecía una advertencia disfrazada de broma. Llegó media mañana y con ella la reunión del equipo. Rick se situó al frente de una sala de conferencias con paredes de cristal, con una pizarra detrás y un café en la mano. «Equipo 3», dijo, «saludad a nuestro nuevo compañero. Liam, saluda. O lo que sea». El equipo respondió con un gesto de cortesía y algunas sonrisas. Liam también saludó con la cabeza. Rick continuó. «Liam llega con una sólida experiencia en integración de sistemas. Esperemos que pueda seguir el ritmo». Más risas, de esas que se acompañan de ceños fruncidos y miradas de reojo. Liam no se rió.
Cruzó las manos sobre el regazo y se concentró en respirar con regularidad. Después de la reunión, una de las desarrolladoras, una mujer llamada Grace, se acercó a él. No te lo tomes como algo personal, le dijo en voz baja. Rick, bueno, ya lo verás. Liam se encogió de hombros. Gracias. Pasó el resto del día trabajando en silencio en las tareas de incorporación. Mantuvo la cabeza gacha, sin llamar la atención, pero por dentro algo se removía. No era miedo, ni ira, era determinación. Había trabajado demasiado y había llegado demasiado lejos como para permitir que esto fuera otro capítulo breve en una larga historia de decepciones. Podían subestimarlo. Que lo hicieran sería su error. Porque Liam Mercer no había venido aquí para hacer una nota al pie de página. Había venido para demostrar que pertenecía a este lugar. A Rick Benson le gustaba considerarse el pilar de Grey Ridge Solutions. Al menos, así se describía a sí mismo en los seminarios de liderazgo y en las charlas de la hora feliz. Su oficina no era la más grande de la sexta planta, pero había colocado su escritorio de manera que el sol de la mañana incidiera sobre el cristal, lo que le proporcionaba lo que él llamaba un reflejo de poder. Todo el mundo conocía esa mirada. Rick recostado, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, las gafas de sol de aviador apoyadas en el escritorio, a pesar de que estaban en el interior. Y esa sonrisa de satisfacción que te hacía sentir que ya estabas perdiendo una conversación que ni siquiera habías empezado. Liam lo vio en su segundo día al pasar por delante de la oficina de Rick para coger un café. Rick estaba recostado, con los pies sobre el escritorio, hablando con alguien por el altavoz. No voy a llevar a nadie de la mano, decía Rick. Quiero gente que sepa correr. Si no pueden, no tienen cabida en la carrera. Liam se detuvo justo fuera de la sala de descanso. No estaba seguro de si la pausa en la frase de Rick era deliberada, pero la oyó. La sala de descanso estaba vacía. Solo se oía el suave zumbido de la nevera y el leve ruido de la máquina expendedora. Liam se sirvió un café y se quedó mirando por la pequeña ventana que daba al aparcamiento. Su reflejo en el cristal le mostraba lo mismo de siempre. Un hombre que había trabajado el doble para obtener la mitad del mérito. De vuelta en su escritorio, se concentró en la lista de tareas que Grace le había dado. Estaba decidido a pasar desapercibido, al menos por ahora, a integrarse, a hacer las cosas, demostrar su valía con hechos. Siempre había sido así. Pero Rick no era el tipo de jefe que se lo ponía fácil. Le gustaba la gente ruidosa, asertiva, llamativa. Elogiaba a los que hablaban rápido, vestían bien y se reían de sus chistes. Competencia silenciosa, eso no le impresionaba a Rick. Al final de la semana, Liam ya se había dado cuenta del patrón. Rick se acercaba a su escritorio, echaba un vistazo a su pantalla sin preguntar y soltaba comentarios como, ¿eso es todo lo que has hecho hoy? O sabes que aquí se trabaja un poco más rápido que en otros sitios, ¿no? Siempre con esa risa falsa que decía, estoy bromeando, pero no tanto. Liam nunca le respondió, ni una sola vez. Se limitaba a sentir y seguir trabajando. El viernes por la tarde llegó la reunión semanal del equipo. Rick se colocó al frente del espacio de trabajo abierto, con los brazos cruzados, mientras el equipo se reunía en un círculo informal. Muy bien, chicos, dijo. Vamos a dar una vuelta. Solo novedades, que sea breve. Nada de charlas TED. Uno por uno, cada miembro del equipo compartió sus progresos. Cuando llegó el turno de Liam, habló con claridad y expuso una sugerencia de migración del sistema que podría reducir las redundancias en el flujo de trabajo en un 30%. Rick parpadeó. Eso suena técnico. Está todo en el documento que he compartido esta mañana, dijo Liam, manteniendo la mirada fija. Genial, genial. Quizás Grace pueda echarle un vistazo y decirnos si realmente es útil.
Algunos se rieron. Grace bajó la mirada hacia sus zapatos. Liam no respondió. Cuando terminó la reunión, Rick le dio una palmada en la espalda. No te preocupes, novato. Solo te estamos metiendo en agua profunda. O te hundes o nadas, ¿no? Liam miró al frente. Claro, dijo. Más tarde en el ascensor, uno de los analistas junior, Josh, se volvió hacia él. Solo para que lo sepas, no te lo estás imaginando. Él es así con todo el mundo, pero contigo. Josh dudó. Es peor. Liam esbozó una sonrisa cansada. Gracias, ya me lo imaginaba. A Rick Benson le gustaba ser el más inteligente de la sala, pero no se daba cuenta de algo crucial sobre Liam Mercer. Liam había pasado toda su vida entrando en salas donde la gente pensaba mal de él, y cada vez se marchaba demostrando que se equivocaban. La única diferencia ahora era que, esta vez, alguien importante estaba observando, solo que aún no lo sabían. Las bromas empezaron siendo pequeñas, tan pequeñas que, si no eras el destinatario, ni siquiera te dabas cuenta. Era lunes por la mañana y Liam se estaba instalando en su escritorio cuando Rick pasó con una taza de café y su habitual sonrisa burlona en la comisura de los labios. Se detuvo lo justo para decir, «Buenos días, Mercer. ¿Necesitas una rampa para subir a los servidores o estás bien?» Liam no levantó la vista de la pantalla. «Estoy bien, gracias». Rick se rió como si acabara de hacer un chiste ingenioso. «Solo te estoy tomando el pelo». Nadie más se rió. Grace miró desde su escritorio, apretando ligeramente la mandíbula. Pero nadie dijo nada. Nunca lo hacían. A mitad de semana, Rick ya tenía una nueva rutina. Cada vez que Liam entraba en una sala de reuniones, Rick miraba su reloj y murmuraba, «Ya estamos, otra vez con retraso». Una vez, cuando Liam se agachó para recoger un bolígrafo que se le había caído, Rick susurró lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. «Cuidado, el suelo podría demandarte por tardar tanto». De nuevo, la misma risita, el mismo encogimiento de hombros, el mismo evite del contacto visual por parte del resto del equipo. Era un tipo de aislamiento extraño, estar rodeado de gente, pero completamente solo en el silencio que seguía a cada pool. El mensaje tácito era claro. Lo vemos, pero no nos involucramos. Liam nunca reaccionaba. Esa era su regla, dejarlo pasar, mantener la calma, seguir trabajando. Conocía ese juego. Lo había jugado antes en otros trabajos, en la escuela, incluso en la universidad. La gente no siempre entiende lo que hace cuando deja que alguien como Rick lidere la sala. Simplemente se alinean. Pero esto era diferente. No se trataba solo de comentarios al pasar o de groserías ocasionales. Esto parecía dirigido a él, persistente. Para el jueves, Rick había empezado a referirse a Liam como «nuestro chico en piloto automático». Cuando Liam ofreció una solución durante una reunión de pie, Rick lo interrumpió a mitad de la frase. «Aprecio tu opinión, pero sigamos adelante. A algunos nos gusta trabajar a toda velocidad». Liam apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Después de la reunión, estaba recogiendo sus notas cuando Grace se acercó en silencio. «No le habla así a nadie más», dijo. Su voz era baja y sus ojos se dirigían a la oficina de Rick, cuya puerta de cristal estaba cerrada. «Sé que estás intentando mantener la calma, pero esto no está bien». Liam asintió con calma. «Lo sé». «¿Se lo has dicho a Recursos Humanos?», preguntó ella. «¿Y qué voy a decir?», respondió él. «¿Que mi jefe hace comentarios con una sonrisa en la cara y una risa en la voz? ¿Que yo lo siento aunque nadie más lo diga?». Ella parecía querer discutir, pero no lo hizo. «Solo documenta todo. Es lo único que voy a decir». Esa noche, Liam se sentó a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y el cursor parpadeando en un documento en blanco. Empezó a escribir. Fecha. Hora.
Incidente. Tono. Testigos. Lo anotó todo por si acaso. Pero una parte de él odiaba haber llegado a esa situación. No había aceptado ese trabajo para librar otra guerra silenciosa. Lo había aceptado porque creía en su trabajo, porque por una vez quería centrarse en lo que podía construir en lugar de en lo que tenía que defender. A la mañana siguiente, algo cambió. Rick convocó una reunión del equipo y pidió a cada miembro que compartiera los logros de la semana. Cuando le tocó a Liam, Rick arqueó una ceja y dijo, «A ver, Mercer, aparte de aparecer por aquí, algo que contar». Liam abrió con calma una hoja de cálculo que había estado perfeccionando durante toda la semana. He implementado una corrección en el script de control de acceso. He reducido los errores de inicio de sesión en un 42%. Verás los resultados en la auditoría de TI de la próxima semana. Rick parpadeó, tomado por sorpresa. Bueno, esperemos que se mantenga. Sin bromas, sin risas, solo esa pausa incómoda. Liam lo miró directamente a los ojos. Lo hará. El equipo permaneció en silencio, pero Grace asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Y por primera vez, Rick no supo qué responder. El correo electrónico no llegó con fanfarria, sin asunto en negrita, sin signos de exclamación. Solo decía, registros de control de acceso, resuelto. Se envió a las 7:48 AM, una hora antes de que la mayoría de los empleados hubieran encendido sus portátiles. Liam se había quedado hasta tarde la noche anterior, haciendo simulaciones, probando pequeños cambios línea por línea, revisando documentación antigua e informes de usuarios de los últimos 6 meses. El problema de inicio de sesión era sutil, no bloqueaba los sistemas ni hacía saltar las alarmas, pero ralentizaba el trabajo lo suficiente como para resultar molesto, y nadie había descubierto por qué. Hasta ahora. La solución le había llevado 4 horas, 2 tazas de té y más concentración de la que la mayoría de la gente le había visto aplicar en toda su vida. Pero lo había conseguido. Un único parche de script que eliminaba silenciosamente un cuello de botella que afectaba al acceso interno de toda la empresa. Era sencillo, elegante, invisible para cualquiera que no supiera dónde mirar. A las 9:30 de la mañana, el responsable de TI de la tercera planta reenvió su correo electrónico a sus superiores, con copia a varios nombres que Liam no reconocía, nombres que no solían aparecer en su bandeja de entrada. A las 10, Grace se inclinó desde su escritorio y le susurró, «¿Acabas de arreglar el error de autenticación?» Liam asintió sin volverse. «Sí». Ella sonrió. «Llevan medio año trabajando en eso». Él no dijo nada. Siguió escribiendo. Rick llegó tarde, con gafas de sol y bebiendo un café helado como si acabara de terminar un desayuno de trabajo con alguien importante. Entró con su habitual paso alegre y enseguida empezó a hablar del tráfico y de cómo alguien en un Tesla le había cortado el paso, pero probablemente no sabía con quién se había metido. Entonces vio el hilo de correo electrónico abierto en la pantalla de Grace. «¿Qué es eso?», preguntó Rick. Grace minimizó la ventana demasiado rápido. «Nada, solo estoy poniéndome al día con algunos registros del sistema». Rick no se dejó engañar. Se acercó al escritorio de Liam y dio unos golpecitos con los nudillos en el lateral del monitor. Mercer, ¿has roto algo o has arreglado algo?» Liam levantó la vista. «He arreglado el cuello de botella del inicio de sesión». Rick ladeó la cabeza como si no hubiera oído bien. «Espera, ¿lo del acceso? ¿Tú?» Liam asintió con la cabeza. Rick se rió, no burlonamente, sino casi como si no pudiera evitarlo. «¿Te refieres a lo que los chicos del tercer piso llevaban meses quejándose? ¿Eso?» «Sí», dijo Liam. «Ahora está en los registros de auditoría. Probablemente te enterarás». Rick se rascó la nuca. Eso es...». Luego cambió de tema.
Genial. Por eso te asigné esa tarea. Le dio una palmada en el hombro a Liam, un poco demasiado fuerte. Sabía que tenías buen ojo. Eso es lo que le digo a la gente. Todos tienen algo que demostrar. Liam no le corrigió. No le dijo que Rick no le había asignado nada, que había detectado el error en su tiempo libre porque a nadie más parecía importarle. Simplemente dejó que Rick se llevara todo el mérito, como un surfista que no ha tocado el agua. Más tarde, esa misma tarde, llegó un memorándum interno del director de infraestructura. Breve, profesional. Incluía una lista de nombres de los responsables de las recientes mejoras del sistema. El nombre de Liam estaba en la parte superior. Rick no aparecía. Rick lo vio, por supuesto. Su expresión no cambió mucho, pero dejó de dar vueltas por la oficina. Dejó de merodear. Por primera vez en días no hizo ningún comentario al pasar por delante del escritorio de Liam, pero el silencio no parecía una rendición. Parecía una tensión que se intensificaba. A las 5:03 p.m., Liam estaba junto al ascensor esperando para salir. Rick apareció a su lado, con las manos en los bolsillos y mirando al frente. «Buen trabajo hoy», dijo Rick. Su voz era más plana de lo habitual. «Supongo que ya veremos si se mantiene». Las puertas se abrieron. Liam entró. Justo antes de que se cerraran dijo, «Lo hará». No sonrió. No hacía falta. Porque en una empresa en la que gente como Rick se alimentaba del ego, solo hacía falta un pequeño arreglo, una victoria innegable, para que empezaran a aparecer las grietas. Cuando llegó el viernes por la mañana, Liam había aprendido exactamente hasta dónde podía llegar Rick con una sonrisa falsa antes de que se rompiera. Ese día había mucho trabajo en la oficina. Se había corrido la voz sobre la reparación del sistema y aunque nadie organizó una celebración, la gente empezaba a darse cuenta. Liam no estaba acostumbrado a llamar la atención. No la quería, pero podía sentirla, latir silenciosamente a través de las miradas, los rápidos saludos en el pasillo, el respeto que le mostraban sus compañeros al hablar con él. Pero Rick, a Rick no le gustaba. No había dicho ni una palabra sobre el parche del sistema desde el martes, ni una sola. Pero cada pequeña cosa que hacía después de eso tenía un tono cortante. Tareas que Liam nunca había pedido, correos electrónicos con copia a supervisores irrelevantes, reuniones de control que parecían más interrogatorios. Y luego estaban los comentarios improvisados, siempre lo suficientemente altos como para que los demás los oyeran, pero lo suficientemente bajos como para fingir que no significaban nada. Al mediodía, el equipo se reunió en la pequeña sala de conferencias para la revisión del proyecto de fin de semana. Liam entró un minuto antes, con su bastón golpeando contra las baldosas de vidrio. Se dirigió hacia la estación del proyector para preparar su presentación. No era él quien dirigía la reunión, pero le habían pedido que compartiera un breve resumen de las mejoras en los datos que había logrado con su script. Rick ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una taza de café en la mano y las piernas cruzadas. «Vaya, mirad quién hace su gran entrada», dijo cuando Liam pasó detrás de él. «Esperemos que no tropiece, o nos pasaremos aquí todo el día». Risas. Esta vez, risas auténticas y en voz alta. Dos personas, Josh, y alguien del departamento de marketing que Liam ni siquiera conocía. Liam se detuvo, con el mando a distancia en la mano suspendido justo encima de la mesa. No miró a Rick. No hacía falta. La sala ya se había quedado demasiado en silencio. Ese silencio agudo que se produce cuando una broma va un poco demasiado lejos. Pero Rick no se dio cuenta, o no le importó. Se recostó en su silla, con las manos detrás de la cabeza, como si estuviera poniéndose cómodo, como si estuviera esperando que Liam respondiera con esa misma risa incómoda de siempre. Hoy no. Liam se volvió hacia la sala. «Solo serán 5 minutos», dijo con calma,
como si nada hubiera pasado. Hizo clic en la primera diapositiva. Los gráficos aparecieron en la pantalla. Gráficos lineales, tendencias de la tasa de error, referencias del tiempo de respuesta de inicio de sesión. Todos mostraban mejoras espectaculares en solo 4 días. Habló con claridad, con precisión. No lo vendió. Simplemente expuso los hechos. A los 30 segundos, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Y todo cambió. Porque allí, enmarcada por la luz del pasillo, estaba alguien a quien nadie esperaba ver. Olivia Hartwell, la directora ejecutiva de Gray Ridge Solutions, entró sin decir nada, con un bloc de notas en la mano, y se sentó en un asiento vacío cerca de la esquina trasera. Alguien susurró su nombre en voz baja. Rick se enderezó un poco. Liam no se inmutó. Sin bromas, sin excusas, solo resultados. Cuando terminó, Olivia se inclinó hacia adelante. ¿Ese guión lo has escrito tú? Sí, respondió Liam. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Unas 4 horas, una vez que identifiqué el desencadenante. Ella arqueó una ceja. Es impresionante. Rick abrió la boca, dispuesto a intervenir, tal vez para cambiar de tema y explicar cómo había fomentado la innovación en el equipo. Pero Olivia no lo miró. Seguía observando a Liam. La reunión terminó unos minutos más tarde. La gente empezó a recoger sus cosas y Rick se levantó rápidamente, esbozando una sonrisa forzada. Bueno, ha sido una agradable sorpresa, dijo en voz demasiado alta. Supongo que incluso los que empezamos con lentitud podemos ganar alguna vez, ¿no? Liam no respondió. Estaba guardando su ordenador portátil, con la mano firme, tranquilo, controlado. Pero Olivia giró la cabeza lentamente, miró a Rick directamente a los ojos. Y por primera vez en toda la semana, Rick dejó de hablar. El aire de la sala no solo cambió, sino que se enfrió. Más frío, más pesado, como el momento antes de que llegue una tormenta y todos saben que algo está por suceder. Rick se quedó paralizado, a medio camino entre su asiento y la puerta, todavía con esa sonrisa corporativa como si fuera a protegerlo, pero se estaba desvaneciendo, y todos podían verlo. Olivia Hartwell no habló de inmediato, solo lo miró, tranquila, concentrada, sin enojo, sin sorpresa, solo evaluando. El resto del equipo permaneció clavado en sus sillas, fingiendo revolver papeles o apagar los portátiles, pero nadie se movió hacia la puerta. Josh parecía intentar desaparecer en su asiento. Grace miró rápidamente de Liam a Olivia y luego bajó la vista hacia la mesa. Rick finalmente carraspeó, rompiendo el silencio. No esperaba verte hoy en nuestra pequeña reunión, dijo forzando una risa. Pero siempre es bueno echar un vistazo a la planta baja, ¿no? Olivia no sonrió. Ya tenía pensado visitar la 6ª planta hoy, pero me quedé para la reunión después de oír el comentario al entrar. Rick parpadeó. ¿Comentario? Creo que era algo sobre esperar que nadie tropezara o estaríamos aquí todo el día. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un vaso caído. Esta vez, la risa de Rick fue forzada. Oh, vamos, era una broma. El equipo sabe que me gusta tomármelo con humor. Olivia no apartó la mirada. ¿De verdad? Echó un vistazo a la sala. Nadie respondió, nadie se rió, nadie lo salvó. Ya veo, dijo ella. Se levantó lentamente y cerró su bloc de notas. Rick, acompáñame. No era una petición. Él la siguió fuera de la habitación, con los hombros echados hacia atrás, como si aún creyera que se podía salvar la situación. La puerta se cerró detrás de ellos y durante un largo rato nadie habló. Liam permaneció sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo. No sonreía, no se regodeaba, simplemente respiraba. Grace se volvió hacia él. Su voz era tranquila. Lo ha oído. Liam asintió con la cabeza.
Ni siquiera la he visto entrar, murmuró Josh. No hacía falta, dijo Grace. Ya estaba mirando. El resto del equipo salió lentamente, con la tensión flotando en el aire como si fuera electricidad estática. Liam se quedó solo en la sala de conferencias, con el portátil aún abierto delante de él. Debería haber sentido algo importante: alivio, justicia, quizás incluso orgullo, pero lo único que sentía era quietud. No necesitaba que Olivia Hartwell pusiera a Rick en su lugar, no realmente. Ese momento, esa solución, esa presentación, todo eso ya había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. Pero era importante, en un sentido más profundo, que alguien con poder lo hubiera dicho finalmente en voz alta. Lo hubiera visto de verdad. Se levantó, recogió sus cosas y salió de la sala sin hacer ruido. Al final del pasillo, Olivia y Rick estaban cerca de la oficina de la esquina, hablando en voz baja, pero claramente no de forma casual. Rick gesticulaba mientras hablaba, más de lo habitual. Olivia permanecía inmóvil, apenas asintiendo con la cabeza, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando Liam pasó, ella miró por encima del hombro y se encontró con su mirada. Y esta vez ella asintió. Solo una vez. Y en ese pequeño y silencioso gesto había más respeto que el que Rick había logrado en 2 semanas de sonrisas forzadas y falso espíritu de equipo. Cuando Liam llegó al ascensor, ya sabía que algo había cambiado. No solo en la empresa, sino en él mismo. Porque cuando alguien intenta definirte por lo que ve, no tienes que discutir, no tienes que luchar. Solo tienes que seguir mostrándole quién eres una y otra vez hasta que la verdad sea imposible de ignorar. Y al final, alguien que importa entrará por la puerta. La puerta de la oficina de Olivia Hartwell no se volvió a abrir en casi 30 minutos. Cuando lo hizo, Rick salió el primero. Su habitual arrogancia había desaparecido de su cuerpo, sustituida por algo más pequeño. Los hombros más bajos, la mirada inquieta. No miraba ni a izquierda ni a derecha. Solo se movía, en silencio. Como un hombre que acaba de oír algo que no quiere creer, pero con lo que no puede permitirse discutir. Liam lo vio desde el otro lado del pasillo. No se regodeó, no sonrió, no se inmutó. Simplemente volvió a su pantalla y terminó de actualizar la base de datos del equipo con los registros de acceso de la semana. El trabajo no se había detenido, y él tampoco. 5 minutos más tarde, un suave pitido llegó a su bandeja de entrada. Asunto, seguimiento. ¿Hablamos? De Olivia Hartwell. Lo miró fijamente durante un momento antes de abrir el mensaje. Liam, me ha impresionado tu presentación y tu claridad hoy. Me gustaría saber más sobre las mejoras que has introducido en el flujo de trabajo. ¿Tienes 15 minutos esta tarde? Sus dedos se cernieron sobre el teclado antes de escribir una respuesta breve y firme. Sí, encantado. Sin signos de exclamación, sin nervios, solo hechos. A las 3:15 p.m., llamó suavemente a la puerta de cristal de su oficina. Olivia levantó la vista y le hizo pasar con un gesto. Siéntate, dijo con una pequeña sonrisa respetuosa. Él obedeció. La oficina era elegante pero sencilla. Paredes blancas, estanterías negras mate con algunos libros y premios, nada llamativo. Olía ligeramente a lavanda y papel nuevo. Detrás de Olivia, el horizonte de la ciudad se extendía en una pálida bruma veraniega. Seré breve, comenzó ella. He leído tu informe de principios de semana. Es muy bueno, discreto pero increíblemente eficaz. La mayoría de la gente no habría notado el desencadenante que has aislado. Liam asintió. No era lo suficientemente evidente como para aparecer en los informes de errores, pero estaba acumulando retrasos. Ella juntó las manos. ¿Y nadie te asignó esto? No, respondió él. Estaba haciendo comprobaciones de incorporación. Noté algo raro y lo investigué.
Y tu experiencia, continuó ella, hojeando un currículum impreso. Antes de Grey Ridge, ¿trabajaste para Raven Light Systems? Durante poco más de un año, dijo Liam, principalmente en mantenimiento de backend. ¿Y te fuiste porque...? Liam hizo una pausa. No encajaba en su cultura. Olivia asintió lentamente. Es una respuesta justa. Se produjo una pausa entre ellos. Ella lo estudió, no de forma dura ni evaluativa, sino como si intentara comprender cómo alguien como él había pasado desapercibido en una empresa obsesionada con la visibilidad. Quería preguntarte algo directamente, dijo. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que te uniste al equipo 3? Liam no se apresuró a responder. He hecho mi trabajo, dijo. Me han interrumpido, se han burlado de mí y me han subestimado. No esperaba que me recibieran con alfombra roja, pero tampoco esperaba que me quitaran la tierra bajo los pies. Ella asintió con la cabeza. Te creo. La sencillez de sus palabras le impactó más que cualquier discurso. No busco agitar las cosas, añadió Liam. He venido aquí para construir. Solo quiero espacio para hacerlo. Te has ganado más que espacio, dijo ella. Te has ganado la atención. Dio un golpecito al currículum y se reclinó en la silla. Estoy creando un grupo de trabajo pequeño, centrado en la innovación de los sistemas internos. Tú dirigirías la parte tecnológica. Al principio es un proyecto paralelo, pero quiero resultados rápidos. Creo que eres la persona adecuada para dirigirlo. Liam parpadeó. ¿Por qué yo? Esta vez ella no sonrió. Porque no esperaste a que te dieran permiso para resolver un problema. Y no has necesitado que te vieran para causar impacto. Eso me dice qué tipo de líder eres. Liam sintió que se le aflojaba un nudo en el pecho, uno que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba desde el primer día que entró cojeando en esta oficina. Asintió con la cabeza. Cuenta conmigo. Bien, dijo Olivia. Empezamos la semana que viene. Te pondré al corriente. Se puso de pie y le estrechó la mano con firmeza. Al salir, la oficina zumbaba con el murmullo de los teclados y el clic de los ratones. Algunas cabezas se giraron, ya no solo para mirarlo, sino para saludarlo. Grace le dedicó una sonrisa. Esta vez no era una sonrisa de compasión. Y cuando pasó por delante de la oficina de Rick, las persianas estaban cerradas. ¡Qué curioso! Rick siempre había querido que lo vieran. Pero Liam, por fin estaba siendo reconocido. La puerta de la oficina de Rick permaneció cerrada durante la mayor parte de la semana siguiente. Las persianas, que siempre estaban abiertas, en el ángulo perfecto para que él pudiera ver al equipo y ellos a él, permanecieron cerradas. El murmullo de su voz, que normalmente rebotaba en el cristal como ruido de fondo, había desaparecido. La gente se dio cuenta, pero nadie preguntó, porque algo había cambiado. No solo en la postura de Rick o en el hecho de que su nombre dejara de aparecer en los memorandos de los proyectos. Algo había cambiado en la forma en que se movía toda la planta. Y Liam Mercer estaba en el centro de todo. El martes por la mañana se hizo un anuncio a todo el personal, breve y frío. Con efecto inmediato, Rick Benson pasará a desempeñar una función de colaborador individual. Sus responsabilidades en proyectos anteriores se distribuirán entre los jefes de equipo mientras evaluamos una reestructuración permanente. No hubo ninguna reunión posterior, ninguna explicación, simplemente el equivalente corporativo a que te muestren discretamente la puerta de salida. Cuando Liam llegó esa mañana, la placa con el nombre de Rick había desaparecido. No del todo, solo la habían despegado de la puerta de la oficina y la habían dejado en algún cajón. Su nuevo escritorio estaba en el otro extremo de la planta, frente a la ventana. Un espacio de trabajo sin paredes, sin focos. Rick estaba allí, escribiendo, con la cabeza gacha, la mirada al frente. No levantó la vista cuando Liam pasó por delante, pero Liam se dio cuenta. Todos lo notaron.
Para el miércoles, el grupo de trabajo que mencionó Olivia ya se estaba formando. Un equipo pequeño, solo 4 personas, cuidadosamente seleccionadas. Grace era una de ellas. También Theo, un genio callado de control de calidad, que rara vez hablaba a menos que tuviera algo brillante que decir. Y luego Liam, no solo en el grupo de trabajo, sino liderándolo. No se anunció ningún título, no había insignias, no había sillas especiales, pero el mensaje era alto y claro. El liderazgo no se basaba en el volumen, se basaba en el valor. En su primera reunión, celebrada en una de las salas de descanso más pequeñas, Liam se puso de pie frente a la pizarra blanca y esbozó un nuevo marco para el flujo de datos. Nadie lo interrumpió, nadie lo apresuró, y nadie se rió cuando se detuvo a mitad de la frase para ordenar sus ideas. El único sonido era el de los bolígrafos sobre el papel y algún que otro, ¡qué inteligente! ¿O puedes repetir eso? Grace se quedó después de que terminara la reunión. Se nota la diferencia, dijo con los brazos cruzados. Liam se giró desde la pizarra. ¿En el buen sentido? En el mejor sentido. Hizo una pausa. Te lo has ganado. No lo olvides. No lo he olvidado, dijo él, pero todavía no lo he asimilado del todo. Y así era. Por primera vez en mucho tiempo, Liam no sentía que estuviera sobreviviendo en un lugar de trabajo. Sentía que estaba construyendo uno, en silencio, con cuidado, ladrillo a ladrillo. Un espacio donde la gente no tenía que reírse de la humillación solo para conservar su trabajo. Un espacio donde el rendimiento hablaba más alto que la postura. El jueves, la gente empezó a acercarse a él, no con lástima o con charlas triviales, sino con preguntas. Preguntas reales. Preguntas importantes. Hola Liam, ¿tienes un momento para echar un vistazo a este registro de implementación? Liam, recuerdo que mencionaste esa corrección de la caché. ¿Puedes mostrarme cómo lo hiciste? Hola, he visto el resumen del grupo de trabajo. ¿Necesitas a alguien de análisis? Y cada vez Liam respondía con la misma voz tranquila y serena, clara, centrada, profesional. Rick se cruzó con él en el pasillo una vez esa tarde. Sus miradas se cruzaron, solo por un momento. Rick asintió brevemente con la cabeza, sin sonrisas burlonas, sin comentarios. Liam le devolvió el saludo con un gesto. Luego siguió caminando sin detener el paso. No necesitaba venganza. No necesitaba humillar a Rick a cambio. El silencio era suficiente. Porque el respeto no hay que exigirlo para sentirlo. Y la dignidad no necesita defenderse cuando está integrada en tu trabajo, en tu carácter, en cada uno de tus pasos. Ese viernes, mientras el equipo recogía para el fin de semana, Olivia se detuvo en la zona de trabajo del grupo de proyecto. No dijo mucho. Solo echó un vistazo al tablero de progreso, asintió con aprobación y le dedicó una pequeña sonrisa a Liam. Sigue así, dijo ella. Lo haré, respondió él. Ella se alejó, con los tacones resonando ligeramente contra el suelo. Liam se sentó, ajustó la silla y abrió un nuevo documento. Lo tituló Siguiente fase, Plan de integración. Porque no había terminado. Ni mucho menos. No era la cima. Era el principio. El lunes por la mañana llegó con el murmullo tranquilo de los nuevos comienzos. Liam salió del ascensor, el mismo en el que había entrado hacía unas semanas como un extraño, un interrogante, alguien a quien la gente no sabía muy bien cómo tratar. Ahora, la gente le saludaba con la cabeza cuando le veía. Le saludaban por su nombre, no con lástima, no con cortesía, con respeto. La sexta planta parecía diferente, no más ruidosa, solo más clara, más luminosa, como si el aire hubiera cambiado. Las bromas seguían ahí, claro, el sarcasmo, las pullas, pero el tono había cambiado. Había desaparecido la agresividad. La gente se reía con los demás, no a costa de alguien más.
Rick se sentaba ahora cerca de la ventana más alejada, escribiendo en su ordenador portátil. Seguía llegando temprano, seguía vistiendo elegante, pero ahora había una quietud en él, un silencio. Hacía su trabajo, nada más, nada menos. No hablaba a menos que le hablaran, y cuando Liam pasaba, no le miraba a los ojos. No hacía falta, porque Rick ya había oído la respuesta más alta que jamás iba a recibir. A las 9:09 de la mañana, la pizarra del grupo de trabajo ya estaba llena de notas. Grace había añadido etiquetas adhesivas con los plazos para la mejora del sistema. Theo había dibujado un nuevo esquema para escalar el rendimiento. Y Liam simplemente entró, se sentó y empezó a hacer lo que siempre hacía, trabajar. Sin fanfarria, sin anuncios, solo progreso. A las 10:17 Olivia pasó por allí, sin avisar, como de costumbre, echó un vistazo a la pizarra, cogió uno de los diagramas de flujo de Theo y asintió con la cabeza. «Van adelantados», dijo. «Nos gustan las sorpresas», respondió Liam sin levantar la vista. Ella sonrió. «Les dejo trabajar». Cuando se marchó, Grace se inclinó sobre la mesa. «¿De verdad le gusta lo que estamos haciendo?» «Bien», dijo Liam, revisando el último lote de registros. «Démosle más motivos para que le guste». El proyecto estaba en pleno apogeo. Cada victoria, por pequeña que fuera, generaba impulso. Y por primera vez, Liam no luchaba por demostrar que encajaba. Estaba liderando, en silencio. A propósito, la gente se apoyaba en él no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Y aún así, no dejó que se le subiera a la cabeza. Esa noche se quedó hasta tarde, mucho después de que el resto del equipo hubiera recogido y se hubiera marchado. La oficina estaba en silencio. La ciudad brillaba más allá de las ventanas de cristal, con líneas doradas y sombras suaves. Se quedó de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, observando el reflejo de la habitación detrás de él. Vio su escritorio, la pizarra blanca, su bastón apoyado en la silla. Y por un momento, sus ojos se fijaron en el lugar donde solía estar Rick durante las reuniones matutinas, contando chistes a su costa, disfrutando del protagonismo. Ese protagonismo había cambiado. No era Liam quien lo tenía ahora, era el trabajo en sí, y eso era lo que marcaba la diferencia. Se volvió hacia su escritorio. Aún quedaba mucho por hacer. Aún tenía que perfeccionar el código, preparar reuniones, orientar a la gente. El camino por delante era largo, pero, por una vez, era su camino. Se acabó el seguir a los demás. Se acabó dejar que el silencio fuera excusa para la crueldad. Se acabó fingir que no importaba. Sí importaba. Y ahora las cosas eran diferentes, no solo porque alguien poderoso había entrado en el momento adecuado, sino porque Liam se había mostrado tal y como era mucho antes. Cogió su bastón y caminó con determinación por el pasillo, pasando por delante de las filas de escritorios, de la nueva estación de trabajo de Rick y del ascensor al que ya no necesitaba agarrarse para entrar. Esta vez no cojeaba hacia algo, estaba alejándose de ello, y cada paso que daba hacia adelante, ahora era a su manera. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.